Alberto sintió como el aire se volvía más espeso, como si la sombra no solo buscara atraparlo, sino devorar cada atisbo de luz en su interior. La figura oscura parecía conocer sus secretos, sus más profundos miedos. En un instante, la antorcha de valor que llevaba en su pecho se convirtió en brasa titilante. El grupo se fusionó en un solo cuerpo tembloroso. María, con los ojos abiertos como platos, dejó escapar un leve grito. «Alberto, corre». Pero él no podía moverse. No podía dejar que la sombra ganara, no una vez más. «Lo que dejaste atrás», Alberto susurró la sombra, su aliento perfumado con el hedor del olvidado. «¿Acaso tienes el valor de enfrentar tu verdad, o permanecerás atrapado en esta ilusión?» Las palabras resonaron en la mente de Alberto como un eco que no podía ignorar. La casa, con sus paredes desgastadas y su historia oscura, parecía cobrar vida, y cada grieta era un susurro de los demonios que había tratado de enterrar. «¿Qué quieres de mí?», gritó, la voz temblando en su garganta, mientras intentaba aferrarse al hilo de su valentía. «Quiero que veas lo que has ocultado». La sombra estiró su mano, y un torrente de recuerdos invadió la mente de Alberto. Vio su infancia, una serie de imágenes desgarradoras. Su madre llorando en la cocina, la falta de comida, la niebla de la desesperación que se cernía sobre su hogar. Vio también sus momentos de felicidad, pero eran sombras fugaces, escasas y rápidamente consumidas por la tristeza. Estos recuerdos manifestándose ante sus ojos eran como un espejo roto, y cada fragmento le mostraba no solo su dolor, sino también el vacío que había creado a su alrededor. «Basta», aulló, llevándose las manos a la cabeza. «No puedo enfrentar esto. Déjame en paz». Pero la sombra solo se reía, como si disfrutara del tormento. «¿Crees que puedes huir de tu pasado? Te pertenece, es parte de ti». Los otros niños retrocedieron, buscando refugio entre ellos. Alberto sintió su miedo, se convertía en un muro que lo aislaba, como si sus amigos quisieran ceder ante el temor. Pero él sabía que no podía dejar que eso pasara. Se convirtió en el ancla de su grupo, incluso mientras el terror amenazaba con arrastrarlos a todos. Con una mezcla de desesperanza y determinación, Alberto se armó de valor. «No estoy aquí para olvidarte, sombra. Estoy aquí para enfrentar cada dolor que me has infligido». Algo en sus palabras pareció hacer que la sombra titubeara, como si, por una fracción de segundo, diera un paso atrás. «No seré tu cautivo». La oscuridad rugió, y el ambiente se volvió electrificado. Todo a su alrededor pareció temblar, las paredes, el polvo en el aire, incluso sus amigos. Y en ese caos, Alberto sintió que desde el fondo de su ser brotaba un destello de luz. «¿Vas a seguir dejándome ganar?», retó la sombra, su voz tornándose más profunda, resonando en las entrañas de la casa, como un trueno lejano. «¿Vas a permitirme dictar tu destino?». «No», gritó dentro de sí. Con un grito gutural, levantó la vista, desafiando lo que parecía invencible. «Voy a recordar. Voy a luchar. Esta vez, no voy a escapar». Un repentino silencio permeó el aire pesado de la casa. La sombra pareció tambalearse, y dos caminos se delinearon ante él, la senda de la esperanza y el abismo de la desesperación. Con cada palabra que pronunciaba, sus amigos comenzaron a buscarse entre ellos, formando un círculo, un puente de complicidad frente a la sombra. «¿Y si al final, el verdadero monstruo soy yo?», pensó Alberto, sintiendo el nudo en la garganta. Era una revelación brutal, una verdad que nadaba en aguas turbias y oscuras. El desafío estaba servido, y con cada latido, cada respiración, el clamor del enfrentamiento resonaba. «Si quieres luchar, aquí estoy. No me rendiré». Y entonces, justo cuando la sombra parecía vacilar, un ruido sordo retumbó en el fondo de la casa, como un grito en la penumbra, y una nueva figura emergió de la oscuridad, imponente y siniestra. ¿Podría Alberto realmente enfrentar lo que le esperaba? La verdadera batalla apenas había comenzado. El viento aulló en la casa, como si estuviera anticipando la llegada de aquella nueva figura que se materializaba entre las sombras. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Alberto sintió una oleada de frío recorrerle la espalda mientras los ojos de sus amigos parecían estar fijos en lo inevitable, en el caos recién desatado. La nueva presencia, más alta que cualquier niño, se movía con una gracia inquietante. Su rostro estaba cubierto por un velo negro, y una sonrisa siniestra se dibujaba en su sombra. Trató de buscar el apoyo de María, pero al mirar a su alrededor,
vio que sus amigos estaban petrificados, como si una nube oscura los envolviera. —¿Quién eres? —preguntó Alberto, aunque su voz temblaba. —¿Qué quieres de nosotros? —Yo soy lo que has olvidado, lo que has enterrado en lo más profundo de tu ser —respondió la figura, su voz resonando en el aire como un eco de sufrimiento. Soy la pena que no has afrontado, el miedo que has dejado crecer en la oscuridad. He venido a reclamar lo que me pertenece. La sombra de Alberto parecía luchar por hacerse fuerte a su lado, como un grito desgarrador en medio del silencio. El ambiente se llenó de una energía cargada y opresiva, sombras danzando alrededor de ellos. A pesar de su creciente temor, Alberto recordó su promesa: no iba a desaparecer, no iba a dejar que el pasado lo consumiera. No me perteneces, gritó, levantando su voz con la rabia que brotaba de lo más profundo de su ser. No permitiré que me defines. No esta vez. La figura se rió, un sonido helado que reverberó por las paredes. ¿De verdad crees que puedes tú, un niño despojado de amor y esperanza, desafiar lo que te ha formado? Soy la sombra de tus decisiones, de tus acciones. Cada lágrima no llorada, cada palabra no dicha. Soy la voz que susurra cuando duermes, y el monstruo que acecha cuando cierras los ojos. Alberto sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La oscuridad parecía arrastrarlo hacia un abismo profundo mientras se enfrentaba a la revelación que ahora se cernía sobre él. La sombra de su pasado estaba más viva que nunca. Pero también, en ese caos, comenzó a recordar algo más que vagos instantes de dolor. Recordó risas, juegos y momentos de alegría que parecían haber sido devorados por la desesperación. «¿Ves?», dijo la figura, alzando un dedo como si señalara las cicatrices invisibles en su corazón. «¿Recuerdas el dolor, pero ¿y la alegría? ¿Dónde está tu valentía? Te escondes en un rincón oscuro, temeroso y quebrado. Es a mí a quien realmente temes, a tu propio reflejo». Alberto sintió que su pecho se estrujaba, pero una chispa de resistencia iluminó su interior. En lugar de caer en las trampas de la sombra, recordó las voces que lo habían animado, la risa de sus amigos que resonaba en su mente. La valentía no es la ausencia de miedo, es enfrentar la sombra a pesar de él, pensó. De repente, los otros niños comenzaron a dar pasos hacia adelante. Uno a uno, como si una fuerza invisible los conectara, formaron un semicírculo a su lado. El miedo empezó a desvanecerse, Griplas con una energía compartida y un propósito común. María alzó la cabeza, sus ojos resplandecían con fuego. «Juntos no tenemos miedo». Y con esa indicación, la sombra dio un paso atrás, pero no sin lanzar una advertencia. Unir fuerzas no es suficiente, el verdadero desafío está aún por venir. El aire a su alrededor se volvió denso de nuevo, pero esta vez había un leve atisbo de luz en la oscuridad. Alberto sintió una oleada de esperanza y fuerza pululando a su alrededor. Estaba claro que lo que sofocaba su valentía aún era solo una fracción de lo que les esperaba. Mientras la figura oscura comenzaba a desvanecerse, la promesa de un próximo enfrentamiento flotó en el aire. Un nuevo desafío se asomaba en el horizonte, y con él surgía una pregunta ominosa: ¿qué más tendrá que perder Alberto en su viaje hacia la luz, y qué verdades serán reveladas cuando finalmente se enfrente a su más profundo miedo? El aire en la habitación era pesado, cargado de un silencio tenso que hacía eco de las palabras de la figura oscura. Al parecer, el desafío no había terminado. Alberto y sus amigos, ahora con sus corazones latiendo al unísono, entendieron que enfrentarse a la sombra había sido solo el primer paso. Aún había mucho que explorar, muchas sombras que erradicar. Alberto sintió su valor fluir a través de él, alimentado por la determinación de sus amigos. «¿Qué haremos ahora?», preguntó María, su voz apenas un susurro. La angustia en su mirada era obvia. No podían permitir que la oscuridad volviera. «Debemos encontrar la fuente de su poder». «Está claro que no se detendrá aquí», contestó Alberto, intentando mostrar más seguridad de la que sentía por dentro. Con eso, decidieron explorar las habitaciones de la casa, buscando cualquier pista que les permitiera comprender cómo habían llegado hasta allí y cómo desterrar esa sombra de una vez por todas. Se movieron lentamente, cada crujido del suelo resonando con fuerza, amplificando la sensación de peligro inminente. Alberto, en un rincón, encontró un viejo diario cubierto de polvo, como si hubiera sido olvidado en un rincón del tiempo. Lo abrió, y las páginas amarillentas contaban historias de niños que habían pasado por ahí, historias llenas de tristeza, desamor, y un dolor que resonaba con lo que él mismo había vivido. Entre las líneas, el nombre de uno de ellos, Diego,
lo atrapó. Diego era un niño como nosotros. Pero un día, desapareció. Nadie volvió a saber de él. Se dice que su sombra aún merodea por aquí. La sombra de su tristeza no se ha ido, leyó en voz alta, la atmósfera alrededor de ellos volviéndose aún más sombría con cada palabra. Su voz temblaba, pero algo en su interior lo impulsaba a seguir. Sus miedos lo atraparon y ahora forman parte de este lugar. María, aún más inquieta, preguntó, ¿y si al enfrentarnos a la sombra de Diego nos enfrentamos a la nuestra propia? ¿Y si es esto lo que nos quiere mostrar? Aquello hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Alberto. Cada niño aquí, cada historia perdida, sumaba a una carga que quizás todos debían llevar. Quizás morir en silencio no es la única opción, pensó. De pronto, los murmullos de sus amigos fueron interrumpidos por un crujido fuerte. Al voltear, la figura oscura se volvió a materializar entre ellos, esta vez en el marco de la puerta. ¿Creían que podían escapar de su destino? ¿Qué pueden hacer contra lo que ya está escrito? La voz resonaba desquiciada, pero también había un tono real de desesperación. Era como si la tristeza del pasado se proyectara en ese ser, fusionándose con la oscuridad. Cada palabra calaba hondo, y el grupo sintió el peso de la historia, el dolor de aquellos que ya no estaban. Alberto supo que lo que estaba frente a ellos no era solo una sombra, sino un recordatorio de sus propias luchas. No vamos a dejar que nos atrapes. Vamos a luchar, apostilló fuerte. Nunca más seremos víctimas de lo que no elegimos. Al mismo tiempo, cada uno de sus amigos empezó a recordar historias de sus propios miedos, sus propias sombras. Ventanas entre el dolor y el llanto, una risa ahogada. Las emociones estallaban como fuegos artificiales, dando luz a la penumbra que los rodeaba, pero en ese momento de revelación, la sombra comenzó a filtrarse entre ellos más rápido. Las paredes temblaban, y la casa parecía quejarse, como si el mismo edificio llorara por el dolor que se había acumulado. Alberto sintió que el rayo de esperanza se desvanecía. ¿Qué pasará ahora?, preguntó él, mirando a sus amigos, buscando en sus ojos la fortaleza que necesitaba. Una mirada de horror reflejada en sus rostros, y una sola pregunta resonó entre ellos, intensificando el aire aún más: ¿acaso seremos nosotros los nuevos ecos de esta tragedia? La luz que una vez parecía cercana ahora se ocultaba más allá de su alcance. Alberto comprendió, con el alma encogida, que el enfrentamiento final estaba apenas comenzando. La casa había despertado y estaba lista para revelar sus secretos, pero estarían preparados para afrontar lo que vendría. En ese instante, un sonido aterrador surgió del fondo de la casa, una risotada fría que llenó el aire. Era la señal de que el verdadero horror apenas comenzaba a desplegarse. Los ecos de aquella risotada se apagaron en el aire, pero el frío que había dejado se arrastraba como una sombra a los pies de Alberto y sus amigos. Se quedaron paralizados, sus cuerpos temblando bajo la presión de lo desconocido. El silencio que siguió era abrumador, como si la casa misma contuviera la respiración, esperando el siguiente movimiento de sus visitantes. ¿Qué fue eso?, María murmuró, retrocediendo involuntariamente hacia la pared. La angustia en su voz era palpable, resonando como un tambor en el pecho de Alberto. Con todo lo que habían pasado, un nuevo nivel de terror parecía arrancar de sus entrañas, dejando cicatrices aún más profundas. Quizás debamos irnos, sugirió Daniel, una gota de sudor corriendo por su frente. Alberto sintió que el miedo comenzaba a tomar el control de sus amigos, una sombra diferente a la que enfrentaban. Pero no podía permitirlo. La lucha tenía que continuar. La memoria de Diego, el niño cuya historia habían descubierto, necesitaba ser honrada. ¿Y dejar que la sombra gane? No podemos, exclamó Alberto, alzando la voz con una determinación que prácticamente ardía. Debemos enfrentarlo, pero necesitamos unirnos. Juntos somos más fuertes. Miradas de duda se cruzaron entre ellos, pero algo en su voz hizo que comenzaran a dar pasos hacia adelante. La risa había cesado, pero el aire seguía cargado de un horror sutil, como si cada rincón de la casa estuviera saludando a los pequeños intrusos que habían cruzado el umbral. Alberto sintió como sus manos se volvían más firmes mientras sostenía la linterna que apenas alumbraba la oscuridad. Un resplandor tenue pero real, así como el coraje que empezaba a surgir en sus corazones. Sigamos, dijo, y avanzaron juntos hacia el lejano eco de la risa, decididos a desvelar el misterio de la sombra. Al cruzar un pasillo estrecho, el aire se volvió más frío.
Las paredes estaban cubiertas de un musgo oscuro que parecía respirar. Alberto se detuvo en seco cuando notó algo en el suelo, manchas de algo que no se parecía a la suciedad común. Se agachó, su corazón latiendo desbocado. Era una mezcla de algo espeso y rojo. «Esto no es bueno», murmuró, y el grupo se reunió alrededor de él, observando la marca ominosa. Justo en ese momento, un doloroso grito resonó en la distancia, uno que podría romper los corazones de cualquiera. «Diego», gritaron al unísono. Ni siquiera sabían si realmente era él, pero el nombre pareció fluir de sus labios, como un hechizo que necesitaba ser pronunciado. Sin darse cuenta, habían llegado a una habitación más intensa, donde una sombra más oscura parecía bailar en las esquinas, un torrente de tristeza acumulada que convertía el espacio en un lugar de memoria y pena. Alberto sintió un inmenso dolor en su pecho, una desesperación que no le pertenecía, pero que lo invadía hasta lo más profundo. «Esta es la habitación de Diego», dijo María, su voz temblando. «Aquí fue donde se perdió». El silencio pesaba de nuevo, pero había una constante lucha entre la desesperanza y la lucha. La sombra cobró forma, transformándose lentamente ante sus ojos. No era solo un ser, era un eco del dolor de los niños que habían sufrido allí. Un rostro triste, un niño que parecía pedir ayuda, que suplicaba que su sombra no se extendiera más. Alberto se dio cuenta de que estaban atrapados, de que cada uno de ellos lidió con sus propios demonios, reflejados ahora ante sus ojos en esta figura atormentada. «Debemos ayudarlo», gritó Alberto, aunque la desesperación tenía un velojo que empezaba a nublar su voz. María asentía, frunciendo el ceño mientras la figura empezaba a acercarse. «Pero, ¿cómo podremos hacerlo?» Todos se sintieron pequeños, vulnerables, como hojas llevadas por el viento. Una nueva risa resonó, igual de helada que la anterior, seguida por un murmullo oscuro que decía: «No hay salvación. La oscuridad siempre gana». Alberto sintió que sus piernas temblaban, pero aún así, alzó su linterna con fuerza. Esa luz era un estandarte de esperanza en medio de la tormenta. «Cree en ti mismo, Diego. No estás solo. Sé fuerte». Su grito reverberó en la habitación, y la figura se detuvo, como si la luz la tocara, pero en ese momento de conexión, algo inesperado ocurrió. La sombra de Diego se comenzó a desvanecer, dejando atrás recuerdos tristes que parecían elevarse, como si un levitar se produjera en el aire. Sin embargo, mientras eso pasaba, la casa retumbó y un profundo rugido se escuchó, como si estuviera despertando de un letargo. De repente, el miedo se intensificó, las paredes comenzaron a cerrarse. Las sombras arremetieron y presionaban contra ellos. Alberto y sus amigos se miraron entre sí, y la duda les invadió cuando comprendieron que quizás habían despertado algo mucho más antiguo y aterrador. «¿Qué hemos hecho?», preguntó Daniel, terror escalofriante en su mirada. La risa fría volvió a resonar, y un nuevo desafío aparecía ante ellos. La lucha no había hecho más que comenzar, y algo les decía que el precio que tendrían que pagar sería irreparable. La figura sombría ahora parecía más poderosa. Alberto sintió que el tiempo se había congelado en aquel instante. «¿Cuál será el verdadero secreto que guarda la casa?», murmuró entre dientes, sintiendo que la tensión había alcanzado un nuevo ápice, elevando la urgencia de sus almas. Podrían deshacerse de lo que habían desatado en esta búsqueda por lo perdido. Justo antes de que pudieran decidir su siguiente paso, el suelo tembló aún más fuertemente. Una advertencia llegó, clara y terrorífica: «El tiempo se agota». La sombra se alzaba ante ellos, imponente y oscura, como un antiguo espectro que había venido a reclamar lo que era suyo. Alberto sintió que el calor de su valentía se desvanecía, y el frío de la desesperación comenzaba a anidar en su corazón. Pero en medio del caos, una chispa de determinación brilló en su interior. «No tengo miedo», gritó, aunque sabía que su voz apenas resonaba ante el eco ominoso que los rodeaba. Sus amigos, tentados por el desconcierto, empezaron a tambalearse, pero Alberto los franqueó con la mirada. Podía ver sus rostros llenos de incertidumbre, pero también la esencia de la amistad que los unía. «Estamos juntos en esto. Si caemos, caemos juntos», les dijo, buscando recuperar la fuerza del grupo. Con un ligero asentimiento, comenzaron a dar pasos hacia la sombra. Era un desafío visceral, habían despertado algo que no eran capaces de controlar. A medida que avanzaban, sentían como si el suelo vibrara con el eco de los lamentos pasados, los gritos despedidos de aquellos que alguna vez habitaron la casa.
No podemos dejar que el miedo nos consuma, murmuró María, su voz resonando en el ambiente como un canto de guerra. La sombra, ahora más presente, comenzó a manifestar rasgos más definidos, ojos que brillaban con un destello rojo, y una risa aterradora que parecía burlarse de su coraje. Vienen a enfrentarse a lo irremediable. ¿Acaso creen que pueden cambiar el destino marcado por la tristeza? Soy el eco de su dolor, su sombra, y siempre estaré aquí. Nunca se liberarán de mí. Alberto se sintió aplastado. La desesperanza lo arrastraba, pero recordó la imagen de su madre, el amor que había perdido, y el deseo de seguir adelante. Esto no es solo mi lucha, exclamó. Aquí y ahora, dignificamos la memoria de los que se fueron. Dieguito, ven con nosotros. No estás solo, y no dejaremos que este tormento continúe. Con esas palabras, los amigos formaron un círculo apretado, tomando las manos. Así, juntos, canalizaron una energía nunca antes sentida. Alberto levantó la linterna en alto, su luz vibrando con la promesa de esperanza. La sombra retrocedió ante el brillo, como un insecto que se aleja de la luz. Cada lágrima no llorada, cada grito ahogado, se convierten en la fuerza que nos une, dijo Andrés, despedazando el aire pesado con un tono decididamente férreo. La figura oscura emitió un grito agudo, y los muros de la casa empezaron a crujir y tambalearse como si quisieran liberarse de su propio tormento. Era un reflejo de las almas atrapadas en una red de tristeza, y Alberto comprendió que sí, había un costo por liberar a esa sombra. Tendrían que enfrentarse a sus propios miedos, a los recuerdos que habían tratado de ocultar. A la cuenta de 3, gritó María. 1, 2, 3, luchemos. Al unísono, levantaron la linterna, iluminando la oscuridad. La sombra gritó, el grito se convirtió en un eco que reverberó por toda la casa. Alberto sintió que el suelo lo sostenía, que las manos de sus amigos apretaban su ser. En aquella lucha brutal, el pasado se desnudaba, pero con cada susurro del dolor, también emergían la esperanza y la valentía. Las paredes temblaban, los recuerdos se agolpaban en la mente de todos, pero se reflejaban en sus corazones de una forma diferente. Lo que antes era desperdicio, ahora era un acto de amor, lo que antes era miedo, se convertía en un canto de batalla. Nuestro pasado no nos define. Lo transformamos. Lo llevamos con orgullo, gritaron en unísono, cada uno expresando el sufrimiento pero también el amor que había persistido en sus almas. Uno a uno, comenzaron a liberar esas memorias. Las sombras cayeron, pero no sin dejar su huella. La luz de la linterna desató un torrente de energía que se intensificó con cada palabra. En un instante, la sombra se desvaneció, gritando ante el poder de la luz que ahora iluminaba la habitación. La casa tembló una última vez, y luego, un silencio envolvente abarcó el espacio. Las paredes que alguna vez habían sido testigos del sufrimiento estaban impregnadas de una fragancia nueva, una esencia de libertad. Alberto sintió que el peso que llevaba en su pecho se desvanecía y por fin, las risas de los amigos resonaron en el aire, un eco de aquellas memorias que habían sobrevivido. Miró a su alrededor, y aunque los ecos del pasado aún cerca, la casa emanaba un brillo de luz, un lazo que ataba las sombras del ayer a la esperanza del hoy. Eran aún solo niños, y sin embargo habían enfrentado lo insuperable. Abrazándose, comprendieron que habían hecho historia. Si la sombra regresa, estaremos listos, dijo Alberto, su voz firme y decidida. Con una sonrisa que rompía el hielo, se dirigieron hacia la puerta, dejando atrás la oscuridad. La casa, ahora una mezcla de luz y sombra, sería un recordatorio de su viaje. Nunca se borrarían sus miedos, pero ahora los llevarían consigo como parte de su historia, no como cadenas que los ataran. Caminando juntos hacia el futuro, sabían que el amor y la amistad siempre prevalecerían. El viento soplaba, y mientras el sol se asomaba en el horizonte, una nueva vida comenzaba para todos ellos. No olvides que si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte nuestras próximas aventuras exclusivas. Dale like ahora para ayudar con el algoritmo y llenar la sección de comentarios con tus emociones y teorías. Comparte instantáneamente este vídeo con 5 amigos que necesitan experimentar esta emocionante conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.